Estamos con Talio Noda, aquí en su casa. ¿Qué tal, Talio? Bien, bien, estupendamente. Como sabe casi todo el mundo por estos lugares, Talio Noda es un reconocido estudioso del folclore y la cultura popular de Canarias, con multitud de estudios y publicaciones, y también con varios reconocimientos, entre los que quiero hacer notar aquí ahora, en este momento, el ser miembro colaborador de la Academia Canaria de la Lengua, y lo señalo por algo que después indicaré. Bueno, Talio, tienes el mérito de haber sido el primero que se aproximó a el salto del pastor desde fuera, porque tú nunca has sido ni cabrero ni saltador en el sentido actual de saltadores lúdicos deportistas, sino que has sido un investigador externo en el sentido pleno del término, quien va a observar, a recoger información y a, diríamos, sacar luego conclusión. Ahora la pregunta sería, ¿cómo empezaste tú a investigar el salto del pastor? Bueno, eso lo recuerdo perfectamente porque yo no fui a investigar los saltos del pastor. Yo fui a hablar con un pastor para preguntarle sobre los cascabeles, los guisos aquí en La Palma. Porque estaba haciendo un trabajo con Lothar Siemens sobre los idiófonos de la isla de La Palma y entre ellos entraban el toque de campanas, el toque de cascabeles. Y mientras estaba haciéndole las preguntas al pastor, en un momento se levantó porque vio algo de las cabras que se le habían hecho fuera de algo y bajó un barranco. Lo que yo hubiese hecho en más de una hora quizás, él en un cuarto de hora lo hizo, bajando, saltando con una lanza, con la lanza. Entonces le pregunté cómo había sido aquello, porque para mí era nuevo. Yo nunca había estado con pastores ni aquí en Tazacorte, es el único pueblo probablemente de La Palma donde no se practica el pastoreo, donde no se ha practicado nunca. Aquí ha sido más bien pues, agricultura, pesca, son pueblos de esas cosas, ¿no? De pastores no. Y entonces aquello me asombró y le pregunté cómo era aquello, y me estuvo explicando y a partir de ahí ya me metí a investigar más sobre el salto del pastor. Ah, porque tú eres de aquí de Tazacorte. Sí, yo soy de Tazacorte, sí, sí. Y nunca habías visto, habías tenido experiencia de ver a nadie saltando. No, es que tampoco en aquella época no se veían los pastores saltando, porque generalmente el pastor era un hombre que en la casa estaba acostumbrado a estar en la cumbre y en la casa no andaba con lanzas ni cosas de esas, ¿no? Más bien era un poco vergonzoso. Entonces los pastores generalmente tenían los aperos para el pastoreo, lo tenían en un cuartito fuera de la casa o más aproximado a donde tenía el rebaño, y de allí cogía la lanza y salía caminando hacia el monte. Y poco se veía un pastor con una lanza por la calle, ¿no? En aquella época había alguna exhibición en la Bajada de la Virgen, pero algo muy peculiar, muy raro que se hiciera, ¿no? Tengo entendido que en la época en que tú entraste en contacto con los pastores y empezaste a hacer estas investigaciones, no existía una palabra o un término para designar lo que ellos hacían. Lo del salto. Exactamente, No. o sea, la expresión salto del pastor aún no estaba, diríamos, acuñada. No, y además me costó bastante trabajo porque existió mucha polémica. Cuando yo escribí lo primero, que decía salto del pastor, mucha gente decía no salto el cabrero, no salto, sino brinco. Brinco, pero decían incluso del garrote, porque la lanza tiene nombres distintos en cada lugar, en cada isla. Entonces los de la Gran Canaria decían salto del garrote. Garrote no, que esto es una lanza, o el hastia o el asta, dependiendo del lugar, ¿no? Entonces yo dije, se rescató de los pastores. Realmente a quien yo vi saltar fue a los pastores. Lo que también le dicen los cabreros, pastores en este caso, ¿no? Porque también los que llevaban vacas y ovejas también lo hacían, ¿no? Entonces le pusimos más que nada por haberlo recogido de ellos, salto del pastor.
Y además, esto no fue que yo me lo inventara, sino que había que buscarle un término. Entonces, en una fiesta del Paso, la fiesta del Pino, que había una exhibición y había un montón de pastores, después de saltar se fueron a un bar y fuimos, yo con ellos también, y hablando con ellos y tal. Y entonces le planteé la cuestión, ¿cómo se le podría llamar a esto? Porque unos decían brinco del pastor. Brinco no, porque brincar yo brinco cuando me asustan, o cuando salto un charco, brincar de un sitio a otro. No, entonces, no, mejor salto, sí, salto es mucho más serio. Salto es lo que lo hacemos nosotros, ¿no? Fue una cosa puesta por ellos. Y del pastor, porque no, para que no se confundiera, una para que se supiera dónde era, y no de hastia, ni lata, ni lanza, sino salto del pastor, de general. Y era un nombre. De hecho, precisamente en La Laguna, en la universidad, fui a dar una charla y se planteó el problema del nombre. Y al final se quedaron unos cuantos profesores conmigo y me dijeron, dice, mira, la mejor forma que le has dado es esa, salto del pastor. O sea, profesores de la universidad. Profesores de la universidad, sí. Porque esto abarca todos los que tienen animales, que pastorea con ellos, y todos los que van con una lanza o con un palo a moverse, ¿no? Bueno, Talio, tus investigaciones al final tuvieron sus resultados y estos se plasmaron ya en 1984, según creo, en un artículo publicado en la revista Guairo, que editaba la entonces existente Caja Insular de Ahorros de Gran Canaria. Cuéntanos ahora qué efectos se derivaron de la publicación de ese artículo, pues tengo entendido que a partir de ahí tus investigaciones, diríamos, se ampliaron. Sí, realmente quizás eso fue el principio de que tuvieran en cuenta esto, ¿no? Porque a partir de ese artículo de la revista Guairo, el consejero de Cultura del Gobierno de Canarias me llamó y me dijo que le parecía interesante, que él no conocía lo del salto este, ¿no? Que los pastores hicieran esto en Canarias. Y entonces me dijo que por qué no hacíamos un trabajo conjunto. Digo, por mí encantado. Digo, yo lo que pretendo es que me den como una especie de beca donde yo pueda ir a dar una charla a cada isla, en cada isla. Y en un instituto, por los viernes por la tarde, por ejemplo, quedarme allí un fin de semana en la isla donde esté, con un coche, y recorrer a los pastores que hubieran en la isla. Y así podíamos rescatar todo lo que quedaba del salto del pastor. Que ya lo llamamos así, ¿no? Entonces, aceptaron la propuesta. Que sí, que perfecto, ¿no? Que a ellos les parecía muy bien. Ellos corrían con todos los gastos, del coche, pasaje, hospedaje. Y entonces me fui a cada isla el viernes, a mediodía, el viernes por la tarde daba la charla, y después ya me quedaba el fin de semana entero para recorrer con el coche los distintos pastores. Ya yo me informaba de cuáles serían los que podían ser, que saltaran, y pastores de la isla, de cada isla. Y así lo hice, ¿no? Pero en el camino, en ese mismo día, en esos días, me encontré con el consejero de Cultura del Cabildo de Gran Canaria. Ramos Camejo era precisamente en esa época. Y entonces él me dijo, creo que estás haciendo un trabajo con el gobierno de Canarias y tal. Digo, sí, digo, me han propuesto esto, y si, ¿por qué no contaste conmigo? Que yo también te hubiese ayudado en esto, ¿no? Digo, pues por mí encantado, vamos a hacer una cosa. Si ellos ponen lo que hay, tú pones tienes imagen y sonido en el cabildo, consigues las cámaras y los que proyectan, se van conmigo a cada isla y filman lo que queda del salto del pastor, y así se rescata todo lo que había en aquella época. Y así lo hicimos. Se fueron conmigo los cámaras y fueron filmando en cada isla los pastores que me iban diciendo. Fruto de las investigaciones y del material que recogiste durante este tiempo, creo que sacaste un libro en una ocasión sobre el salto del pastor, sí, que es un poco, yo creo que el texto que inaugura, diríamos así, a nivel libresco, el tema del salto del pastor. Esto lo hizo también el Cabildo de Gran Canaria. Yo cada vez que iba, como estaba diciendo antes, que iba a las islas, siempre me relacionaba con gente que pudiera acompañarme. Por ejemplo, en Fuerteventura, Navarro Artiles, él iba con nosotros a grabar,
Isidro Ortiz en La Gomera, y gente así, ¿no? Entonces ya llegó esto a oídos más del presidente del Cabildo y de los funcionarios más que tenían que ver, y me propusieron hacer un libro, El Salto del Pastor, y ahí salió el primer libro ya con su nombre, El Salto del Pastor, y con fotografías. Se agotó, ese libro prácticamente se agotó enseguida, porque había mucha gente interesada, no solamente porque quisieran después seguir con el salto, algunos de forma lúdica, ir al campo y llevar una lanza, cosas de estas, sino también porque les pareció interesante, ¿no? Era algo interesante que existía solamente aquí, que yo recuerde, no existía en otro lugar del mundo. Hemos hecho incluso investigaciones por otros lados y no, estaban aquí. De hecho, el otro día comentaban que por la isla de Madeira, pero yo hablando con Lothar, que trabajábamos juntos, él me dijo, si los pastores que estaban en Madeira con lanzas eran pastores de Canarias que iban allí a trabajar y llevaban sus lanzas, ¿no? Eso me decía él, que yo investigué esto también. Entonces, a partir de ahí, pues me preparé un libro sobre el salto del pastor. Entrevisté, como aparecen en las investigaciones, como 99 pastores, pero eso fue el principio. Después seguí preguntando y todos los nombres que aparecen y todas las cosas que están ahí son producto de las charlas mías con los pastores. Yo no me inventé nunca nada porque no sabía. Yo ahí era un profano total, pero todo lo que me decían lo anotaba. Y cuando yo comprendía que eran más de uno, porque si me lo dice uno solo, no, pero cuando ya era una costumbre, una palabra que la empleaban varios, por ejemplo, salto a regatón muerto, eso lo empleaban en todos los sitios donde fui. Ese salto quedó como verificado, ¿no? Más tarde hicimos una segunda edición, ya con más fotografías, porque ahí tenía fotos de toda gente de Canarias, y aparecen gente de todas las islas. Y creo que en esa segunda edición, aparte de lo propiamente etnográfico, hay también una adaptación curricular. Sí, exactamente. Ahí aparece Ulises Castro, profesor, doctor de la Universidad de Las Palmas de Educación Física, que él es amigo, y entonces le propuse y nos pusimos de acuerdo para hacer una adaptación curricular para enseñar el salto en institutos y donde quiera que hiciera falta una forma programada. Bien, Talio, según nos has contado, se me ocurre que tú encarnas una mediación entre dos épocas y dos culturas. Aquella época de los cabreros que utilizaban la lanza como una herramienta y las técnicas del salto del pastor pues como una forma más útil de trabajo, con la época actual en la que los saltadores pues lo hacen con una finalidad lúdica o deportiva. Y tú un poco fuiste el que conseguiste conectar o al menos iniciar la conexión entre esas dos épocas, despertando el interés de las nuevas generaciones por el empleo de la lanza y por aprender las técnicas del salto. Me gustaría, ahora como conociste a muchos pastores de las antiguas generaciones, de todas las personas que conociste y con las que te informaste, pues si pudieras hablarnos de alguna de ellas, de las que te resulten más representativas como exponentes de esa generación de cabreros ya pues en vías de extinción, sino ya desaparecidos. Sí, bueno, realmente no me gustaría dejar de nombrar algunos porque todos fueron importantes. Para mí todos fueron importantes, pero más bien hay que tener en cuenta que la transhumancia que existía a la caldera, a los bordes de la caldera, eso se terminó desde el momento que aparecieron pistas. Ya los pastores no iban con sus cabras caminando hacia la caldera, hacia lo alto de la caldera, porque no tenían necesidad. Allí estaba el codeso, que ellos lo necesitaban en verano, entonces lo que hacían era, en vez de llevar las cabras hacia arriba, iban con una camioneta, cargaban el codeso y la traían a donde tenían las cabras, ¿no? Era mucho más cómodo y no era arriesgado. Por tanto, la lanza en esa época ya no era tan necesaria.
en esa parte de la isla, ¿no? Entonces, esos pastores que habían ido a la cumbre, eso a los que yo realmente entrevisté más, ¿no? Porque eran los que realmente sabían más de pastoreo y de salto, ¿no? De hecho, el libro que puedo escribir sobre pastoreo en la isla de La Palma se basa más que nada en los que estuvieron en la caldera últimamente. Ya después se vino por abajo y ya la cosa ya cambió. Ya no estaba Tarsumancia, ¿no? Entonces, pues yo recuerdo, por ejemplo, a uno que fue con el que hice el primer trabajo, fue a Tito el Rubio, estaba Mamico, estaba el Tuturra, Kiko, bueno, Kiko Tijarafe, ¿no? Kiko, que fue un informante muy importante para mí y un amigo. Y los demás también. Yo siempre me hice pues amigo de los pastores. Yo llamaba a los pastores mis filósofos amigos, porque al estar en la cumbre tanto tiempo, tenía que saber de todo, de medicina, de comida, de tiempo, si iba a llover o no iba a llover, ya ellos lo sabían por el comportamiento de las cabras y de enfermedades. Entonces, gracias a esos pastores que estuvieron arriba en la caldera, según decía Antonio Manuel Díaz Rodríguez en el prólogo, dice que yo tuve la suerte de que aquellos pastores que habían estado arriba en la caldera todavía vivían y estamos aquí en los bajos, ¿no? Porque claro, también la lanza del pastor que va a la cumbre es más larga y es distinta que la que está en los bajos, ¿no? Más cerca de la costa. Y los que saltaban más eran los que estaban arriba en aquella época. Y hablando de cuando yo empecé con esto, ¿no? Y por eso, no solamente hice lo del salto, sino también el libro del pastoreo en La Palma, que es uno de los libros que más me gusta, porque son experiencias unas experiencias que son inolvidables. Además, los pastores se volcaban, eran amigos, ¿no? De verdad, hablaban conmigo como uno más. Llegué a comer con ellos por ahí en la cumbre. Y los recuerdo muy bien, por tanto que no quiero dejar a ninguno por detrás, pero que sepan que tú estás representado. El Volcán, por ejemplo, era un hombre también que lo grabé y fue muy bonito, porque era un hombre ya mayor y así, ¿no? Yo el recuerdo que tengo de eso, de los pastores, es como algo vocacional. Bueno, muchas gracias por esta entrevista y ya nos veremos en YouTube.